¿qué tal? Somos nosotros otra vez aquí en este canal de YouTube. Vamos a comenzar este tema ahora que están saliendo los nuevos artículos de Sputnik y el de The Economist, en el que hablan detalladamente de lo que se avecina y de lo que ellos denominan el fin de la globalización. Para desmenuzar estos temas y para realizar un conversatorio un poco más ameno, he invitado a Javier, que ya participó en el conversatorio de la vez pasada. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir en la pantalla el artículo que acaba de publicar Sputnik. Ay, 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 creo que ya lo perdí. Espérame. Ahí está. Ahí está, se alcanza a ver, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pues a grandes rasgos, primero lo que hace es una descripción del impacto económico que hay a raíz del COVID, y aparte de la comparación con inevitable, ¿no? La comparación inevitable de la Gran Depresión y también con la crisis, la última gran crisis que vivimos de manera contemporánea, que es la de 2008, la de la subprime, la de las hipotecas. Y en términos comparativos, pues sí, esto es algo como que de más tamaño, ¿no? Como una especie de crisis ya sistémica, ¿no? Ya no nada más es el asunto de que de que la crisis empiece en un solo foco y que a lo mejor de ahí como que contagia a otros sectores, y a lo mejor uno que otro sector se pudo haber preparado y sortear la, la crisis en las crisis pasadas, pero ahorita no. Yo creo que el asunto del confinamiento y del aislamiento pues vino a jalar a todos parejo, ¿no? No sé tú qué pienses. Sí, 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 amigo. Lo que pasa es que, como bien dices, se iba arrastrando una situación problemática. Y ahorita con lo que vino con lo del COVID, la nula inversión, el, la casi inexistente consumo de las personas y todo eso, vino a explotar todo, todo. Se hizo un boom generalizado, tanto en las economías potentes como en las que están en crecimiento, como la de nosotros. O sea, no es algo que nada más haya sido por el COVID, no. Si se viene analizando, como bien dices, desde el 2009 hasta la fecha, se iban presentando y le iban suavizando. El problema es que era un sistema ya fallido, era un sistema que inevitablemente tenía que colapsar. Sí, porque estaba maquillada la crisis de 2008, nunca se superó en realidad, siempre se maquilló con cifras alegres que fueron derivados de haber emitido dinero a través de la deuda, con equivalente a un costo de cero en tasas negativas de interés, ¿no? Entonces esto tarde o temprano iba a ser una burbuja que nos iba a estallar en la cara. No podíamos esperar otra cosa, y ya veníamos esperando hasta cierto punto un movimiento en los mercados desde el 2019, pero a raíz de los movimientos que Trump hizo con su economía, con el Make America Great Again, que empezó a crear muchos empleos y todo eso, hasta cierto punto, antes del COVID, esta recesión pudo contenerse, pero una vez que estalló la crisis del COVID, pues se desenmascaró, ¿no? Se quedó, ahora sí que como dice el cuento, el rey quedó desnudo, ¿no? Sí, sí, sí. Las economías eran como una persona en fase terminal, ¿no? Llegó el COVID y fue lo último, lo que ya los terminó, lo que lo fulminó. Hay que entender algo también, no es algo nuevo, es un sistema, como bien lo dije hace ratito, es un sistema que estaba colapsando, se estaba desmoronando, él mismo se estaba destruyendo. ¿Por qué? Porque no contemplaron los pequeños errores. Es que llegó a un punto en el que se convirtió en una especie de ouroboros, ¿no? Que se empezó a deglutir a sí mismo con este asunto de la deuda sobre la deuda, ¿no? El sobreendeudamiento. Y según los pronósticos, como dice aquí, el PIB mundial va a caer un 3% como mínimo, y los pronósticos más fatalistas se esperan entre el 6 y el 10%.
Y los sectores como más vejados, más orillados a caer en el default son el sector del turismo que lamentablemente por la pérdida del tránsito libre en este asunto de la pandemia, pues vemos que las primeras en sufrir las consecuencias van a ser las aerolíneas internacionales. El asunto este del viaje de lujo, el viaje transatlántico, pues va a tener que esperar bastante para que se dé de una manera cotidiana como se daba hasta hace 3, 4 meses, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, por ejemplo, el turismo, ¿qué más? No sé, por ejemplo, el libre tránsito que hay en algunas partes de Europa, donde podían entrar y salir las personas sin ningún problema, eso también se va a ver muy afectado, güey. Por ejemplo, el turismo en zonas que dependen al 100% del mismo. Aquí en México vamos a hablar en específico, por ejemplo, no sé, Cancún, por ejemplo, Los Cabos y todo eso. La gente va a depender nada más de lo que se consuma ahí mismo. Y eso, si tienen, si no, las personas van a regresar a pescar, van a regresar a sacar desde de donde puedan para estar consumiendo, para poder estar. Y es que el asunto es que se crearon subeconomías que eran totalmente dependientes del sector, ¿no? Del sector turístico y de personas que si tenían un empleo formal, pues era parte de la industria hotelera o eran parte de la industria del entretenimiento, de los tours, de toda esta zona económica, ¿no? Que es completamente tirada hacia el turismo. Y, por ejemplo, hay mucha gente que vive temporalmente en Playa del Carmen, en Tulum, en Cancún, que pues van en Sí, no busca sí, o sea, se dedican como de hobby al asunto este del turismo, pero pues van más en busca como de la aventura, del jale, de andar en la vida nocturna, etcétera, etcétera. Y pues esto va a provocar que muchas de estas ciudades que estaban llenas de gente así, pues se vayan vaciando, ¿no? Porque va a estar difícil como que buscar el sustento ahí. Sí, 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 y sin desvernos del tema, o sea, utilizando el mismo ejemplo que dijiste de lo de la caída del PIB, o sea, estamos hablando de como, vamos a tomar una medida, un número, Ujú. el 8%. La decaída del 8% del PIB a nivel mundial para las economías fuertes se traduce que en México va a ser el doble o el triple. Así de fácil. Una economía emergente se puede traducir en el doble o en el triple. ¿Qué es eso? Que para levantar eso, para recuperarnos de ese golpe, va a ser muy difícil, porque México ahorita no tiene la inversión para apoyar de nuevo lo que es el turismo, no tiene la inversión para conseguir nuevos empleos. Así que yo creo que esta crisis nos va a llevar mínimo a reponernos, no sé, unos otros 3 añitos, amigo, 3, 5 añitos para reponernos y regresar mínimo a ese crecimiento del 2, 3%. Y yo creo que el crecimiento como tal no va a volver como lo conocíamos, porque pues también aquí es donde yo quería hacer como un énfasis a las nuevas narrativas que están insertando no solamente en México, como Andrés Manuel, el asunto este de la metanarrativa de si es todavía óptimo seguir midiendo el crecimiento de acuerdo o solamente en base a el Producto Interno Bruto y también este asunto polémico, controversial que está poniendo sobre la mesa el presidente de que debemos tomar en cuenta el desarrollo, el crecimiento y todo eso. No sé, a la oposición pues le encanta hacer el barullo y la bulla muy grande sobre cualquier cosa que diga el presidente y también el presidente sabe que cualquier cosa que diga va a ser muy controversial, ¿no? Entonces, este asunto a primer luz, a una primer vista, parece ser como una especie de estrategia para el control de daños ante el asunto este de que el crecimiento pues va a tardar mucho en volver, ¿no? O puede ser que nunca vuelva como lo conocemos, ¿no? Como lo conocíamos hasta ahorita. Porque también estamos viendo que si quiebra hasta cierto punto sistemáticamente eh, el modo de producción de muchos países desarrollados que a su vez jalan a los países subdesarrollados,
Entonces vamos a tener que buscar nuevas alternativas de economía, nuevos modelos, ¿no? Entonces, ahí estamos como pisando en un terreno desconocido hasta cierto punto porque no tenemos como noción. Nosotros generacionalmente no habíamos vivido mucho menos antecedentes, güey. sí, No tenemos antecedentes de lo que estamos hablando, o sea, de lo que se nos avecina. uh-huh. Ahora, para entrar en contexto, para que la gente más o menos entienda de lo que se está hablando, el presidente Obrador dijo que ya no se tenía que medir el desarrollo o a las personas ya no se tenía que medir con el PIB, se iba a medir con el bienestar de la gente. No sé qué tan conveniente sea que lo diga en nuestro país, porque nosotros no somos Nueva Zelanda. Eso se ha visto en economías que son primer mundo. Nueva Zelanda, ponle que tal vez Suiza, o sea, países donde sí tienen hasta cierto punto una estabilidad la sociedad. Aquí en México no creo que sea tan funcional, porque hablar de bienestar es en qué sector de la sociedad, de qué sector estamos hablando. Un sector medio bajo, un sector medio, un sector alto, un sector pobre, ¿de qué sector están hablando? Sí, sobre todo porque O estamos sea, hablando de una sociedad que está sumamente estratificada, ¿no? Que no son solo dos o tres Méxicos, ¿no? O tres formas de concebir a la sociedad mexicana, sino que eh, las clases sociales a su vez se subdividen en muchas clases sociales, ¿no? eso es lo que Y, te iba a decir. y La sobre, subdivisión dentro de la misma sociedad era lo que va a ser lo difícil. y Porque sobre ¿cómo vas a... todo, esas subdivisiones, cómo provocan esa polarización y esas diferencias de perspectiva, ¿no? En pos de aceptar o no lo que le diga el presidente, eso es lo de menos. Yo creo que más bien son dos visiones bueno, no dos visiones, sino en general son visiones que se contraponen y que parecen irreconciliables. No sé tú qué pienses. Mira, para entender que exista la reconciliación, como que primero hay que plantear, uno, que la sociedad se ubica a qué sector pertenece. Porque hay mucha gente de clase media que se siente de clase alta, hay mucha gente de clase alta que no sé, que se siente súper rica, o sea, no, hay que ubicarnos dónde están. Después, hay que entender también el discurso que han estado manejando polarizador, tanto del gobierno como de los que son la oposición. O sea, no hay que deslindar la responsabilidad de ambos sectores, porque tanto el gobierno como la oposición se han encargado de dividir a la sociedad. Y ahí es donde, para que lo entiendan, uno tiene que dejar a Obrador el cargo, porque Obrador también es la figura como que al que están atacando. No sé si hay Es que alguna aparte, punto. y ahí sí a lo mejor vas a discrepar conmigo, pero creo que Obrador está institucionalizando el hecho de ejercer el poder ejecutivo de una manera polarizante. O sea, pero es que es constante, o sea, es como el modo de operar de la vida cotidiana, ¿no? En el sexenio de López Obrador, en lo que llevamos, es señalar, y, ¿cómo se dice? En canonizar y todo eso a quien sí lo sigue y a quien no lo sigue, pues es vituperar, dividir, señalar, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que esté bien o mal, o sea, solamente estoy describiendo lo que está pasando, Su pero forma de ser política. ¿eh? Es su Sí, forma de hacer la política. sí, es su Pero forma de aguanta, hacer. antes de que lleguemos a Ok, eso, aguanta, ok. aguanta. Porque sí es un tema muy interesante del cual sí nos Y muy, vamos a, y muy nos vamos complejo, a porque desglosar. aparte de todo es cuestión de perspectivas, o sea, y es cuestión de estos Méxicos tan diferentes que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que no parecen coincidir en ningún punto y que aparte no son dos bandos peleados nada más, sino que son muchas realidades contrapuestas y peleándose contra sí mismas. Y lo peor de todo es que, no sé, en situaciones donde podríamos coincidir la mayoría de la población, eso no le toman atención, no le prestan atención, lo dejan desapercibido. No sé, temas generales como por ejemplo el hambre, temas generales como por ejemplo, no sé, las catástrofes, eso lo dejan en segundo término, prefieren estar en ambos lados, ¿eh? No voy a defender ahorita ninguna de las dos posturas, pero en ambos lados se descontextualiza todo. Y al descontextualizarse, pues cada quien va a entender lo que quiere y cada quien va a aceptar lo que quiere.
Pero bueno, antes de que entremos en eso de lleno, ahorita lo que quería hablar era lo de los nuevos panoramas, de lo de que se viene después del COVID. Lo que estabas hablando precisamente, nosotros no tenemos referencias de un sistema de gobierno diferente al que es el capitalismo, porque en México así se ha manejado, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? Pues se viene hasta cierto punto algo como nacionalismo, comunismo. Esperemos que no entremos de lleno a ninguno de los dos, pero que sí se vea por la gente. El problema aquí, yo no tengo ningún problema con ninguno de las dos versiones, pero el problema aquí es que cuánto tiempo se puede tardar, lo que te he dicho, cuánto tiempo se puede tardar en que se ponga un estado totalitario o un estado fascista. Es ahí la situación. Eh, Hay que también He ahí ir la pasito a preocupación pasito. de por qué crear este espacio, ¿no? Que a lo mejor es todavía muy somero, muy de una manera todavía muy tímida se está lanzando esto. Estas como barajas al aire para intentar quien las escuche pueda tener elementos para racionalizar y analizar la realidad, ¿no? Y el asunto es que esta, esta tendencia parece irreversible en muchos aspectos por lo mismo, ¿no? De lo que estamos describiendo, porque la sociedad está muy ocupada en este asunto de descontextualizar a su contexto, ¿no? Y Sí, sí, de, sí. Creo que lo explicaste muy bien. sí, ¿no? Descontextualizar a su contexto. Exacto. Lo que me acomoda es lo que voy a agarrar. Y Ajá. las demás opiniones no les voy a tomar ni siquiera el mínimo caso. Sí, Ahora, como esto el del clásico voto ni los veo ni derecho, los oigo, ¿no? exacto, exacto, exacto. Y Ajá. voy derecho y no me quito, y si me pegan me desquito, y voy a agarrar contra todos, excepto Ujú, contra los que piensan y está ujú, mal. Pero, por ejemplo, lo de las nuevas posturas, ya se habían dado unos indicios, amigo. Acuérdate que también estaba lo del Brexit, ujú. la elección de Trump. O sea, son indicios muy fuertes de cómo se iba a ir postulando o cuál era la nueva normalidad, ¿no? Le están llamando mucho. Lo Pero que se bueno, venía. bueno, es que parece muy irónico y la verdad es que sí da hasta cierto punto risa, parece este como un chiste mal contado, ¿no? De que el asunto de las narrativas, las narrativas populistas y súper, ¿cómo se podría decir? Radicales, Ujú. se están convirtiendo en la norma, ¿no? Y se están convirtiendo así como de, en este asunto que la política está abandonando cada vez cada vez más se está abandonando el campo del racionalismo. O sea, Ah, bueno, pero es que esa es la consecuencia del hartazgo social. O sea, la misma gente también con tanto hartazgo, lo que se estaba viviendo en Chile, lo que se estaba viviendo, recuerdo, repito, en Inglaterra, Centroamérica, Sudamérica, en Europa. O sea, el mismo hartazgo social está haciendo que la gente, en lugar de que lo haga con la razón, como bien dices, lo haga con las vísceras. O sea, empieza a tomar decisiones con la víscera. Y se te acerca a un proyecto el cual te promete ciertas soluciones fáciles, algunas respuestas sencillas, pues la gente se va a identificar y se va a acercar hacia ese sí, extremo. ¿Cuál ahora es el problema? Que no lo también, está analizando bien, no se dan cuenta quiénes son los que están atrás de esas posturas, y también creo atrás de esas que tiene que ver mucho el asunto de que nuestra democracia era todavía eh, muy poco madura en el asunto de asumir la responsabilidad de una decisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, salvo el asunto de cuando ganó Fox, México no tenía una noción de haber ejercido una elección realmente libre, de haber dicho, o cuando menos en el inconsciente colectivo estuviera la idea de, bueno, ese güey que está sentado en la silla, pues sí ganó, ¿no? porque sí ganó. Uh-huh. Porque pues, lamentablemente las últimas dos elecciones antes de que ganara Andrés Manuel, pues no había legitimidad moral, más que jurídica e institucional, ¿no? Porque eso también podríamos aventarnos un video completo alegando sobre Sí, sí, eso, sí, sí. pero yo creo que no tenían legitimidad y eso es lo que nos lleva a tener estas reacciones, ¿no? En la gente. Pero te digo, era algo que se estaba esperando. Yo hace ratito te lo comenté, amigo. O sea, yo nunca me imaginé que el mayor revolucionario de toda la historia de la humanidad no fue Stalin, no fue no fue Marx, tampoco fue el Che Guevara, o sea, fue un virus. El virus vino a acabar con todo un sistema que se estaba manejando desde hace años.
En decadencia, sí, pero lo vino a fulminar. Así que ahorita, ¿qué sí viene? Pues lo que estamos platicando precisamente, gente que se va a acercar, se va a orientar, perdón, se va a orientar hacia la izquierda, gente que se va a orientar hacia el nacionalismo, gente que se va a orientar hacia el comunismo. Y lo peor de todo es que se van a malorientar y van a aplicar sistemas, fue el neoliberalismo, o sea, cosas que van a fracasar a su debido tiempo, porque no están bien planteados, no están bien pensados. Bueno, es que aparte el asunto es que si realmente esta crisis se profundiza aún más y el modelo se agota aún más y el andamiaje institucional e internacional, como lo estamos viendo, por ejemplo, en este asunto de la pandemia, también hay un síntoma inequívoco de que la globalización está en crisis y de que el andamiaje institucional está en crisis, porque la falta de consenso, ¿no?, que hay en cuanto a que si le hacemos caso o no a la OMS, si la OMS tuvo la razón, si la OMS nos ocultó información. Entonces, a lo mejor pon tú, son fake news, lo que tú quieras, pero el simple hecho de que ya haya una duda, de que ya se esté haciendo un cuestionamiento abierto a estas instituciones y de quién viene, ¿no? Por ejemplo, puedes tomar en serio o no a Trump, ¿no? Pero nunca se había visto en la historia que un presidente de Estados Unidos tuviera a bien poner en cuestión las decisiones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, ese es un síntoma inequívoco de que el andamiaje institucional global está fracturado, ¿no? Pues sí, pero mucho tiempo se vivió como que un periodo de paz, mucho tiempo se ha vivido como que, sí, no pasa nada, todo está tranquilo. Pero ya ahorita que se presentó la adversidad, pues yo siento que lo que está haciendo Trump es ver por su gente. Así que para unir a su gente está agarrando como que una institución a la cual poder señalar y culpar. ¿Por qué? Porque es más fácil así convencer a las personas, que es en este caso la OMS. O sea, sí es cierto, a lo mejor puede estar a favor o en contra de lo que piensa Trump, eso es respetable de cada quien, pero él está utilizando eso y le va a funcionar. ¿Por qué? Porque también ellos también tienen oposición, también lo están golpeteando, también lo están atacando. Así que una forma que no se le escape en las próximas elecciones es eso, Sí, tratar de que la gente se dice y atacando digamos, una institución la cual no tiene tanta credibilidad. digamos que en momentos de crisis las metanarrativas son el auxiliar perfecto para los liderazgos políticos, ¿no? Y, por Más ejemplo, que metanarrativa, yo lo describiría como sofismos. ¿Por qué? Porque cada quien está utilizando sus propios criterios para poder tener la razón. Y eso ya está mal, porque caemos en lo que te digo, o sea, sofismos. Cada quien, lo mismo que platicamos hace ratito. uh-huh. Cada quien va a utilizar lo que quiere, lo va a absorber y lo va a traducir a su conveniencia. Pues sí. Bueno, pues en síntesis, este asunto de la desglobalización, pues hay un riesgo latente, sí, a pesar, o sea, más allá de que los liderazgos descontextualicen o que creen o no metanarrativas o de que sea un sofismo, como tú le llamas, los liderazgos políticos, más allá de que estén como que agarrándose de esto como un salvavidas, eh, hay un riesgo real y potencial de caer en un estado totalitarista, ¿no? Totalitario y autoritario y de extrema vigilancia, ¿no? Entonces, Y porque se es, está cayendo como en un punto de no retorno, perdón amigo, está cayéndose sí, como en un punto de no retorno, en el cual ahorita la gente todavía se ha estado comportando y no ha actuado de una forma tan irracional. O sea, siguen acatando lo que les están diciendo, siguen obedeciendo a lo que se está platicando, regañadientes, pero ahí va. pero lo siguen haciendo. Ajá. Uh-huh. El problema es que si se llegan a la parte irracional, los estados van a tener que intervenir. Y es ahí donde se van a venir las masacres, ahí va a ser donde va a estar lo complicado. Y va a caer en un estado fascista, en un estado totalitario. Así que todavía mientras los estados, bueno, los países se mantengan, no creo que lleguemos a ese extremo. Pero si la sociedad pasa de ser hasta cierto punto sumisa, obediente, que acate las normas y todo eso, a caer ya a reaccionar de una forma irracional, pues van a tener que actuar, van a tener que tomar partida la- la- las policías, los ejércitos van a tener que actuar.
Pero ahí es también otro riesgo, ¿no? Que aparte de eso, o sea, ¿hasta qué punto esto puede perjudicar la vida interna de los países en este asunto de la democracia y de la libertad de expresión, etcétera, etcétera? Y ese es un punto muy delicado que nadie está viendo, ¿no? Que también es un punto de no retorno, porque yo creo el asunto este de las fake news y todo esto, hasta qué punto se vale, hasta qué punto no, hasta qué punto es ético, hasta qué punto no. Es que en un estado de emergencia, acuérdate que la mejor solución es la que genera menos problemas. Y si generando menos problemas algunos van a tomar la fuerza excesiva, pues lo van a hacer. No lo estoy justificando ni lo estoy defendiendo, pero algunas personas lo van a llegar a hacer, algunos estados lo van a llegar a hacer. Así que, como tú bien dices, es un punto de no retorno. No, hay que evitarlo. Espero que no se prolonguen tanto las cuarentenas ni tampoco el aislamiento, porque también hay que reactivar todo, hay que trabajar otra vez en todo. No se puede mantener a la gente aislada en un virus que es endémico. ¿Cuál es el problema? Que es muy diferente a que todos se contagien, como le digo a mi esposa, ¿no? No es lo mismo que lleguen, todos se contagien y no encuentres ni siquiera paracetamol, a que si se llega a ver complicaciones puedas tener un correcto tratamiento. Pues sí, bueno, en este asunto, extrapolando la situación del sistema sanitario, también está en el asunto de que lo que está pasando en el sistema sanitario después va a rebrotar en el asunto económico, ¿no? Y que a mayor lapso de cuarentena, mayor lapso de aislamiento y confinamiento, pues vamos a tener más consecuencias económicas y a lo mejor muchas de ellas ya irrecuperables, ¿no? Sí, 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 o sea, ahorita todavía estamos como que, y por lo visto también en otros países lo que se ha visto, es que ya se están levantando con mucho cuidado y no sabiendo las consecuencias que pueden tener, pero ya se están levantando. Bien o mal, así como lo vi, así como lo he estado leyendo, de que van a regresar, no se suspendieron actividades que son indispensables, obviamente, pero por ejemplo que se vayan abriendo cosas que a lo mejor no concentran tanta cantidad de gente, en, no sé, en centros de recreación como cines o parques, que no se encuentre tantas personas reunidas, me parece muy buena idea, se me hace se me hace una correcta decisión. Bueno, pues aquí vamos a dejar este análisis para el momento y vamos a hacer como esta pequeña reflexión, ¿no? Como que el caer en este asunto del descontextualizar todo lo que está sucediendo, nos puede llevar a este asunto, ¿no? Esta catástrofe que se puede ver. Entonces necesitamos tener mucho cuidado, ¿no? Con el juicio que ejercemos, el criterio que ejercemos. Y es una invitación extendida para todos y yo creo que quien la quiera tomar, pues es muy respetable, quien no, pues igual respetable, pero al final de cuentas, pues sí es como que muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que lo llevemos a la práctica. Sí, 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 como bien dices, o sea, las conclusiones, ¿no? O sea, una de ellas es lo de las caídas de las economías. Va a pasar, va a pasar. ¿Cuáles son los nuevos sistemas que se vienen? No se sabe. Esperemos que la gente en su momento, cuando se lleguen a tomar las decisiones, lo tomen de una forma consciente y no lo tomen a través de las vísceras, o sea, que piensen que los mejores comentarios a la persona que mejor habla va a ser siempre la mejor opción, ¿no? A veces esa área, pues sí, está complicada, está difícil, pero es algo que también va a pasar a su tiempo, esperemos que no se prolongue tanto, haciendo una comparación entre Europa, entre nosotros, entre China, entre nosotros, yo creo que a nosotros todavía nos queda como mes y medio, mes y medio para poder empezar a hacer actividades. Y por último, lo de la descontextualización. Uy, hay que consultar varias fuentes antes de tomar antes de tomar un criterio. Si vas a consultar, no sé, si tú eres de izquierda y vas a consultar pura gente que comente de la izquierda, pues la vas a regar. Si tú eres de derecha y consultas puras fuentes que son de derecha, la vas a regar.
Así que trata de leer de todo, trata de acercarte a todo lo que se pueda, y pues tener una idea más neutra, ¿no? Pues sí, bueno, pues eso sería todo. Gracias por haber visto este video. Si llegaron hasta acá, si les gustó el video, denle like. Y pues está abierto el canal para que se puedan suscribir.